Me llamo Carmen, tengo 38 años y trabajo como ejecutiva de ventas internacionales. Mi trabajo requiere que viaje frecuentemente, algo que mi suegra, Beatriz, nunca ha aprobado. Una verdadera esposa se queda en casa, solía decir durante las cenas familiares. Mi esposo Roberto siempre se mantenía en silencio durante estos comentarios, algo que me molestaba pero que había aprendido a tolerar durante nuestros 5 años de matrimonio. Todo cambió durante mi último viaje a Europa. Será solo por 2 semanas, le expliqué a Roberto mientras empacaba. Es el contrato más grande que hemos tenido. Lo sé, amor, respondió, pero noté algo extraño en su voz. Mamá se quedará conmigo mientras no estás. Me detuve. ¿Tu madre? ¿Por qué? Dice que está preocupada por mí. Ya sabes, con tantos viajes tuyos. Suspiré. Beatriz siempre encontraba formas de insertarse en nuestras vidas. Roberto, tienes 40 años. No necesitas una niñera. Es solo por 2 semanas, repitió mis palabras con una sonrisa débil. No sabía que esas 2 semanas cambiarían nuestras vidas para siempre. Los primeros días en Europa fueron intensos. Reuniones desde temprano hasta tarde, apenas tenía tiempo para llamar a casa. Roberto respondía mis mensajes con respuestas cortas. Todo bien. Mamá cocina rico. Te extraño. Fue el 10º día cuando empecé a sentir que algo andaba mal. Roberto dejó de responder mis mensajes, y cuando llamaba, iba directamente al buzón de voz. Preocupada, llamé a mi mejor amiga, Laura. ¿Has pasado por la casa? ¿Está todo bien? Hubo un largo silencio. Laura, me estás asustando. ¿Qué pasa? Carmen, hay un letrero de vendido frente a tu casa. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? Y hay camiones de mudanza. Vi a Beatriz dirigiendo a los trabajadores. No escuché el resto. Colgué y llamé inmediatamente a Roberto. Esta vez, contestó. ¿Qué está pasando? Pregunté sin saludar. Carmen, amor, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Por qué hay un letrero de vendido en nuestra casa? Mamá encontró un comprador que ofreció un excelente precio. Es una oportunidad única. ¿Mamá encontró? ¿Tu madre está vendiendo nuestra casa? Es lo mejor para todos. La voz de Beatriz interrumpió en el fondo. Roberto, dame el teléfono. Escuché un forcejeo y luego la voz de Beatriz. Carmen, querida, era hora de que alguien tomara decisiones sensatas en esta familia. No tienes derecho. ¿Derecho? Tengo todo el derecho como madre de Roberto. Esta casa es demasiado grande para ustedes dos, especialmente con tus constantes ausencias. Encontré un comprador que pagará en efectivo, y ya encontré un bonito apartamento cerca de mi casa donde Roberto y tú pueden vivir. Esa casa es mía, mi voz temblaba de rabia. Es de la familia, corrigió Beatriz. Y como madre de Roberto. Roberto no es el dueño de la casa, interrumpí. La casa es mía. Solo mía. Hubo un silencio. Tonterías, dijo finalmente Beatriz. Están casados. Todo es de ambos. No esta casa. Era de mi abuela. ¿Tu abuela? Pero Roberto dijo. ¿Qué dijo Roberto exactamente? Otro silencio. No importa, dijo Beatriz finalmente. El contrato ya está firmado. El comprador se muda la próxima semana. ¿Quién firmó el contrato, Beatriz? Roberto, por supuesto. Sonreí, aunque ella no podía verme. Entonces tenemos un problema. Porque Roberto no tiene autoridad legal para vender esta casa. Y quien haya firmado ese contrato acaba de cometer fraude. Mientes. Vuelvo mañana, dije calmadamente. Y Beatriz, será mejor que nada de mis cosas haya desaparecido cuando regrese. Colgué y llamé inmediatamente a mi abogado. Lo que Beatriz no sabía era que la casa no era lo único que mi abuela me había dejado. El vuelo de regreso fue el más largo de mi vida. Durante las 12 horas de viaje, recordé la conversación que tuve con mi abuela antes de morir. Carmen, mi niña, había dicho mientras me entregaba un sobresellado. Este sobre contiene algo más valioso que la casa. Ábrelo solo cuando sea absolutamente necesario. Nunca había sentido la necesidad de abrirlo. Hasta ahora. En el taxi desde el aeropuerto,
Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos y una carta. Querida Carmen, si estás leyendo esto, es porque alguien ha intentado quitarte lo que es tuyo. Como sospechaba que esto podría pasar algún día, tomé precauciones. La casa no es solo una casa. El terreno donde está construida forma parte de un desarrollo más grande. Tu abuelo y yo éramos los dueños originales de todo el vecindario. Los documentos adjuntos te darán todas las respuestas que necesitas. Con amor, abuela Elena. Mientras leía los documentos, mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto era mucho más grande de lo que imaginaba. Cuando llegué a casa, había 3 camiones de mudanza en la entrada. Beatriz dirigía a los trabajadores como un general en batalla. Cuidado con eso. Es una antigüedad. Una antigüedad que no te pertenece, interrumpí. Beatriz se congeló. Roberto, que estaba supervisando la carga de nuestro sofá, dejó caer su extremo. Carmen, ¿no te esperábamos hasta que la casa estuviera vacía? Querida, Beatriz se acercó con una sonrisa forzada. Estamos haciendo esto por tu bien. Este lugar es demasiado grande, demasiado caro de mantener. Detengan todo, ordené a los trabajadores. Soy la dueña legal de esta propiedad y no he autorizado esta mudanza. Los trabajadores miraron a Beatriz, confundidos. No la escuchen, gritó ella. Tenemos un contrato firmado. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Hola? ¿Policía? Quiero reportar un intento de robo y fraude en progreso. No te atreverías, Beatriz palideció. ¿No? ¿Cómo tú no te atreviste a vender una propiedad que no te pertenece? Roberto finalmente encontró su voz. Carmen, amor, ¿podemos hablar de esto? Oh, hablaremos, respondí. Pero primero, estos camiones se van. Y luego, tú y tu madre van a escuchar algo muy interesante sobre este vecindario. El vecindario, Beatriz frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver el vecindario con esto? Todo, sonreí. ¿Sabías que tu casa también está construida en terrenos que pertenecían a mi abuela? El color abandonó completamente el rostro de Beatriz. Mientes. De hecho, continué, todo este desarrollo, incluyendo tu preciosa casa, está construido en terrenos que ahora me pertenecen. Roberto se sentó pesadamente en los escalones de la entrada. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, querido esposo, que tu madre no solo intentó vender ilegalmente mi casa, sino que también ha estado viviendo en mi propiedad durante los últimos 20 años. En ese momento, 2 patrullas de policía se detuvieron frente a la casa. Y ahora, sonreí mientras los oficiales se acercaban, vamos a tener una conversación muy interesante sobre contratos fraudulentos. Esto es un ultraje, gritó Beatriz mientras los policías revisaban los documentos. Somos familia. La familia no intenta robar, respondí calmadamente. Los trabajadores de la mudanza, después de ver mis documentos de propiedad, habían comenzado a devolver todo a la casa. Roberto seguía sentado en los escalones, con la cabeza entre las manos. Señora, uno de los oficiales se acercó a Beatriz. ¿Estos documentos de venta, quién los firmó? Beatriz palideció. Mi hijo, por supuesto. Es el esposo. En realidad, interrumpí, me gustaría ver esa firma. El oficial me mostró el contrato. La firma era una imitación pobre de la mía. Esa no es mi firma, dije. Y definitivamente no es la de Roberto. Mamá, Roberto levantó la cabeza. ¿Qué hiciste? Beatriz comenzó a temblar. Lo hice por ti. Esta mujer nunca está en casa. Te está descuidando. Señora, el oficial intervino. Falsificar firmas en documentos legales es un delito grave. No pueden arrestarme. Soy una mujer respetable. Una mujer respetable que intentó robar una propiedad, corregí. Y hay más. Saqué los documentos de mi abuela. Oficial, ¿podría verificar esto también? Es el contrato de arrendamiento original de toda esta urbanización. Mientras el oficial leía, expliqué. Mi abuelo y mi abuela desarrollaron este vecindario hace 40 años. Vendieron algunas casas, pero mantuvieron la propiedad de los terrenos. Los compradores, incluida la familia de Beatriz, solo compraron las estructuras, con un contrato de arrendamiento del terreno por 40 años. ¿Qué?
Beatriz se tambaleó. El contrato vence este año, continué. Como heredera única, ¿puedo renovarlo, o no? Roberto finalmente se levantó. Carmen, ¿qué vas a hacer? Lo miré fijamente. Eso depende. ¿Qué vas a hacer tú? Yo. Porque hasta ahora, te has quedado sentado mientras tu madre intentaba robarme. Te has quedado callado mientras me insultaba. Has permitido que invada nuestro matrimonio una y otra vez. No te atrevas a culpar a mi hijo, gritó Beatriz. Silencio, rugió Roberto, sorprendiéndonos a todos. Mamá, es suficiente. Se volvió hacia mí. Carmen, lo siento. He sido un cobarde. Debí haberte defendido, debí haber puesto límites. Señora, interrumpió el oficial, ¿desea presentar cargos? Miré a Beatriz, quien ahora lloraba silenciosamente. No, respondí finalmente. Con una condición. ¿Qué condición? Preguntó Roberto. Beatriz venderá su casa y se mudará a otro vecindario. No renovaré su contrato de arrendamiento. No puedes hacerme esto. Puedo y lo haré. Véndela ahora, mientras aún tienes el derecho de hacerlo. 6 meses han pasado desde ese día. Beatriz vendió su casa y se mudó a otra ciudad. Roberto y yo estamos en terapia de pareja, trabajando en nuestros problemas de comunicación y límites. El otro día, mientras limpiaba el ático, encontré más cartas de mi abuela. Querida Carmen, decía una, el poder no está en tener propiedades, sino en saber cuándo y cómo usarlo. La verdadera fuerza está en la compasión, incluso con aquellos que no la merecen. Sonreí. Mi abuela siempre fue sabia. Roberto está aprendiendo a defender nuestro matrimonio, y yo estoy aprendiendo a perdonar. No es fácil, pero vale la pena intentarlo. Y en cuanto a Beatriz, bueno, a veces la distancia es el mejor regalo que puedes dar a una familia.